aleluya, aleluya. Santo Dios, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En esta hora, queridos hermanos, vamos a compartir este mensaje que Dios envía a nuestras vidas. El título que hemos puesto: Cuando Dios revela su gloria. Cuando Dios revela su gloria. ¿Qué significa? ¿Qué quiere Él decirnos? ¿Y qué espera Él de nosotros cuando Él decide revelar su gloria? Estaremos mirando en algunos lugares en la palabra cuando Dios lo ha hecho y qué ha sucedido con esas personas a quien Dios se les reveló. Y espero en el Señor, como hemos cantado en este día también, que esta casa sea llena de su gloria y que nuestras vidas, donde quiera estemos, podamos estar siempre en esa gloria de Dios, porque Dios se quiere revelar a ti y a mí también, como lo ha hecho con tantas personas en el pasado. Y vamos a comenzar la lectura en el libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 1. Quizás tú eres de las personas que has estado por mucho tiempo diciendo: Señor, quiero verte, manifiesta tu poder, Señor, haz esto, aquello, permíteme verlo, permíteme unirme a ti. Prepárate hoy, porque hoy puede estar la respuesta a eso que tú tanto has anhelado también. Éxodo 34, versículo 1 dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Me detengo en ese versículo, porque Dios le está diciendo algo a Moisés, que va a escribir algo en 2 tablas de piedra que ya Dios había escrito anteriormente. Los capítulos anteriores, 2 capítulos atrás, comienza a hablar de una historia allí donde Moisés estaba en la presencia de Dios por 40 días y 40 noches buscando de Dios, y Dios les reveló allí los 10 mandamientos y la ley y muchas cosas en esos 40 días, y escribió, dice, con su dedo en las tablas que Moisés llevó, escribió los 10 mandamientos. Y cuando entonces Dios le dice luego a Moisés: desciende, que el pueblo está desordenado, se ha corrompido. Sucede que Aarón había hecho un becerro de oro. Dios estaba ofendido y quería entonces acabar con ese pueblo. Moisés estaba diciendo: no, Señor, misericordia, no lo acabes. Y bajó Moisés y se da cuenta lo que pasó. Y entonces allí los levitas se unieron a Moisés y unas 3,000 personas murieron como castigo por eso que hicieron, que ofendió tanto a Dios. Pero Moisés también de rabia dice que rompió las tablas con las que había bajado. Y por eso Dios le dice ahora, otra vez, 2 tablas más lisas, y ven otra vez que las voy a escribir de nuevo. Y ahora sigamos. Dice el versículo 2: prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y allí Dios de nuevo escribió las palabras, y Dios de nuevo les recordó los mandamientos y les recordó las leyes y normas y cuantas cosas tenía Moisés que decirle a este pueblo. Duró de nuevo 40 días y 40 noches. 2 veces tuvo que hacerlo. Y voy a ir al versículo 29. En el versículo 29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés
del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y a Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Me detengo un momentito. Otra vez, Moisés viene ahora con la misma misión de hablarle al pueblo lo que Dios le había revelado en el monte. Pero mire aquí el caso. La primera vez Moisés bajó y su rostro estaba normal. Pero ahora Moisés vuelve y su rostro está ahora resplandeciente. Y ni él se daba cuenta. Estaba en la presencia de Dios ahora de una manera todavía más temeroso, porque es Dios que le está corrigiendo. Le está diciendo: ven otra vez, mira lo que ha pasado, te airaste, vuelve a mí. El temor de Jehová siempre debe acompañarnos, porque nosotros no sabemos a veces cuando hemos hecho algo incorrecto, creyendo que lo hicimos bien, y Dios entonces nos llama para una nueva oportunidad, para poder darles cuentas a Él y para entonces recibir su dirección. Vemos aquí cómo el pueblo está asustado. ¿Por qué? Porque no esperaban de Moisés esto, que viniera con un rostro resplandeciente, porque estaba en la presencia de la gloria de Dios. Y nosotros muchas veces ha acontecido a cualquiera de nosotros que has estado en la presencia de Dios. Quizás de madrugada Dios te dice: ven, levántate, ve allí al lugar secreto que tú puedas tener en tu casa o en cualquier lugar. Y tú estás allí con Dios y estás recibiendo de Dios algo que te impacta. Y cualquier persona luego que pueda decir es: ¿qué te pasa? Te veo diferente. Quizás el rostro no resplandece, pero lo que hay en el corazón se muestra hacia los demás. Y es lo que pasa normalmente. Sigo leyendo el verso 33. Dice: y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces vemos aquí que una y otra vez se daba, ya no una sola vez. Cada vez que Moisés tenía que volver a Dios a hablar con él, de nuevo su rostro resplandecía. Salía de allí, se tenía que poner el velo. Quiere decir que los hijos de Israel ya no podían ver a Moisés como era antes. Era una persona que estaba hablando con Dios. Dice la palabra que Dios hablaba con Moisés como cualquiera de nosotros le habla a un compañero. Imagínense, qué privilegio. Pero ¿qué exige Dios? Dios exige fidelidad y exige obediencia cuando Él se revela a una persona. Lo estaremos mirando también más adelante. Si tú estás buscando de Dios y Dios te está hablando y tú sabes que la palabra que estás recibiendo es de parte de Dios, hay algo que te está mostrando el Señor, Dios espera de ti y espera de mí lealtad y obediencia, fidelidad a Él en todo momento, en todo tiempo. Veamos ahora la persona más maravillosa que puede mostrarnos Dios en su palabra, como también su rostro pudo resplandecer con un encuentro muy especial. Me refiero a nuestro Señor Jesucristo.
Por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1. Estaremos mirando lo que dice aquí la palabra. Cuando el Señor se transfiguró en su rostro. Mateo 17, verso 1, dice de esta manera: 6 días después de la confesión de Pedro, está allí anteriormente, cuando ya Dios, por medio de Pedro, reveló que él era el Mesías, que tenía que venir, y dijo: tú eres el Cristo. Y entonces ahí dice, Jesús le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y empezó a hablarles ahora del próximo etapa que tenía que pasar Jesús, que era ya ser entregado, morir y resucitar. Y dice aquí, capítulo 17, verso 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Paremos allí. Tremenda experiencia. El apóstol Pedro narra de esa experiencia en su segunda carta. El apóstol Juan narra de esa experiencia en el primer capítulo del Evangelio de Juan, cuando dice que vimos la gloria de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Pero ellos fueron maravillados. Jesús los elige a ellos, y en ese encuentro, cuando ellos ven la gloria ahora de Cristo Jesús, ven que Moisés, representando la ley, y Elías, representando los profetas, están allí con Jesús, ante aquel que iba a cubrir todo lo que aquellos dos representaban, Jesucristo. Y estaban hablando, pero la enseñanza la estaban teniendo también estos discípulos, para que supieran quién era Jesús, con quien ellos estaban siempre caminando. Y nosotros podríamos pensar: qué experiencia más hermosa. Quizás algunos otros de sus discípulos se hubieran preguntado: ¿por qué yo no fui? Jesús sabe por qué eligió a estos 3 que estaban allí. Pero lo importante es que todos ellos vieron la gloria del Señor. Todos ellos conocieron al Señor Jesús manifestándose en todo su poder a través de milagros, señales, prodigios, de cuántas maneras mostraba que Él era Dios mismo caminando en la tierra. Pero Jesucristo, en cuerpo de hombre, un cuerpo humano igual al nuestro, dice, fue en todo semejante a nosotros. Dice la palabra de Dios. Es importante esto, porque muchas personas creen que porque Jesús es Dios, vino siendo hombre, pero por ser Dios no podía pecar porque era Dios. Pero la Biblia dice que Él se despojó de todo y vino y se humilló a sí mismo, haciéndose como uno de nosotros. Quiere decir que cada vez que fue tentado por el enemigo, como hombre Él podía caer, pero con la firmeza que estaba en Cristo, Cristo Jesús estaba en el Espíritu Santo,
estaba dando los ejemplos de que si estamos bien con el Espíritu Santo, el diablo nunca podrá con nosotros, nunca. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros es más poderoso y fue demostrado en Cristo Jesús, que un cuerpo humano, pero en una comunión perfecta con el Espíritu, el enemigo no pudo nunca con él, aunque dice fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces voy a ir al libro de Hebreos, que hay una comparación entre Moisés y Jesús. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Cristo Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Paremos allí. Está hablando claramente de que nuestro apóstol y sumo sacerdote es Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros ante el Padre, dice la palabra. Él es que está pendiente a nuestras vidas, porque nosotros que creemos en Él nos ha acogido y nos llama sus hermanos y no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, dice la palabra. Y nosotros podemos comprender que la Biblia ahora hace una distinción muy clara. Sí, Moisés estuvo en la presencia de Dios, claro que sí. Y Dios hablaba por medio de Moisés al pueblo. Pero más adelante, Dios mismo vino a hablar al pueblo directamente por medio de su Hijo Jesucristo. Ya fue algo que nadie se imaginaba, que el Cristo, el Hijo de Dios, vendría a la tierra y estaría comunicándonos siempre todo lo que recibiera del Padre. Él lo comunicaba. Todo lo que recibía, lo comunicaba. Nada se cayó, nada dejó sin comunicar. Jesucristo, todo lo que habló fue la verdad. Y cuando nosotros leemos su palabra y comprendemos su mensaje y tratamos de indagar, de profundizar más, Señor, ¿qué me quieres decir? Dios quiere a veces que nos metamos con Él para Él revelarnos más. Él tiene mucho que dar. Así como Moisés tuvo que ir 2 veces a la presencia de Dios, a aquel monte alto, a la cima, y Dios le hablaba directamente. Así Dios te quiere hablar a ti, cada día o cada momento. Y siempre hay momentos especiales donde Dios te tiene algo especial, que también quiere para ti revelarse su gloria. Y si tú anhelas más de Dios, y si tú tienes pasión por Dios, y si tú quieres realmente conocer a Dios, Dios conoce tu corazón y Dios quiere revelarse a ti también. Y cuando Él se revele a ti, recuerda estas 2 palabras: Dios busca fidelidad. ¿Y qué más? Obediencia. Repito, fidelidad y obediencia. Y Dios es muy meticuloso, exigente en estas áreas, según lo vemos en la palabra. Por eso Dios dice, no juegues con el pecado, no te dejes engañar, etc.
Aquí vemos, hermanos queridos, nos dice el versículo 6 que leímos: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dios quiere que no perdamos la esperanza. Dios quiere que sigamos confiando en Él. Dios quiere que aunque haya que pasar por valle de sombra y de muerte, que no tengamos temor alguno. Que aunque parezca que no hay solución a tu problema, Dios siempre tiene la solución. Dios solamente tiene que decir la palabra y esa palabra transforma ya todo. Pero a su tiempo va a venir. Aleluya. A su tiempo. No te desesperes. Como dice aquí, debemos gloriarnos en la esperanza. Y mantener esa confianza. Señor, confío en ti. Y los otros, ¿dónde está tu Dios? Mira lo que te está pasando, bla, 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 bla. No le hagas caso, ora por ellos, bendícelos a ellos, porque es el enemigo usando sus vidas, tratando de desanimarte, tratando de que ya tú pierdas la esperanza. Pero si tú bendices a los que te tratan de desanimar, entonces el ámbito espiritual va a cambiar. El diablo tiene que dejar de actuar allí, porque él no quiere sacar de ti bendición. Y entonces los va a dejar tranquilos y ellos van a ver tu testimonio. Así funciona Dios. Por eso, hermanos queridos, no podemos desfallecer, aunque la prueba sea casi para morir. Decimos: Señor, si ese es el día de mi partida, amén, me voy contigo. Y si el Señor te dice: no, este no es el día, largo camino te queda todavía, amén, Señor, entonces espero en ti. Pero seguimos en las manos de Dios. Vea lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. 2 de Corintios, en el capítulo 3, y voy a comenzar leyendo en el versículo 4. Aquí es bien interesante esto que nos dice el apóstol Pablo, y voy a leer el capítulo 3 desde el 4 hasta el final de ese capítulo, pero deteniéndome en algunos lugares. Dice el versículo 4: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Paremos allí. Pablo aquí está diciendo que Dios lo ha puesto a él como ministro del nuevo pacto. Pablo recibió una revelación muy gloriosa de parte de Dios también. ¿Recuerda? Camino a Damasco. Y Dios le dijo allí: te he puesto ahora para que vayas a los gentiles y le prediques a ellos. Y Pablo empezó a predicar a los gentiles y les predicaba a los judíos también, pero fue llamado a los gentiles. Y él dice aquí: Dios le preparó, le enseñó, y ahora él tenía que hablar a otros lo que había recibido. Era ministro del nuevo pacto. Y hermano, hermana, debemos recordar que tú y yo somos también ministros del nuevo pacto. Lo que conocemos tenemos que darlo a conocer. No podemos callar aquello que Dios nos ha revelado, sino que Dios nos revela algo muy importante para que lo llevemos al pueblo. Le revelaba a Moisés para que le enseñara al pueblo. Le revelaba a Cristo para que le enseñara a sus discípulos y a toda la multitud. Le enseñaba a Pablo para que siga enseñando a otros. Te enseña a ti, me enseña a mí, para que nos ocupemos de hablar con otros la palabra que estamos recibiendo. Démonos cuenta que si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, Él pide de nosotros que seamos fieles.
Fieles aunque haya problemas, aunque parezca difícil. Dios dice, no tengas temor porque estoy contigo. No tengas temor a lo que pueda hacerte el enemigo porque yo estoy contigo. Y cualquiera diría, Señor, pero si tú tienes todo el poder, ¿por qué no acabas con el enemigo y se acabó todo? Es más fácil trabajar así, a su tiempo va a venir. Pero mientras tanto, hasta que ese tiempo llegue, la iglesia tiene la obligación de hablar a los demás la palabra que Dios nos va enseñando. Porque si no, estaríamos siendo infieles a Dios. No estaríamos cumpliendo con el propósito por el cual Dios se revela a nuestras vidas. Y por eso Pablo aquí dice que somos ministros de este nuevo pacto. No porque de una a otra ya somos graduados en estas cosas espirituales, no, sino que Dios nos va preparando. Es un proceso y nunca se termina uno de prepararse. Dios nos va hablando, vamos recibiendo mejor. En la medida que más conocemos a Dios, más fácil entendemos lo que nos dice. Pero déjeme decirle, de alguna manera hay que empezar. Y nadie puede decir, es que yo no puedo, yo no aprendí nunca. Me decían tal cosa cuando pequeños, se burlaban. Eso era en el mundo, ahora Dios te hará algo diferente, prepárate. Una vez que Dios revela su gloria a tu vida, es para algo glorioso que viene para ti. No lo dudes, hermanos queridos. Sigo leyendo. Dice el verso 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras, está hablando a lo que Moisés recibió. El ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Paremos allí. Está comparando el ministerio de la ley con el ministerio ahora del Espíritu Santo, que es de la justificación. El ministerio de la ley no hizo esto, falló, mire, está. Y luego a las ofrendas, al sacrificio y cuantas cosas. Pero ahora el Espíritu Santo viene y aclara todo. Porque ya Cristo se hizo Él mismo, aquel cordero que fue inmolado una sola vez y para siempre, para cubrir el pecado de todos aquellos que en Él crean. Quiere decir que el Espíritu Santo ahora tiene un ministerio, la justificación. No justificarnos porque pecamos. Cuidado con esa mala interpretación. No quiere decir que si tú hiciste algo malo, es que me hicieron esto y no tenía otro remedio y estás tratando de justificar tu pecado. No se refiere a eso. Se refiere a justificarnos en Cristo. Que Cristo Jesús pagó por nosotros. Y aquellos que le recibimos y sujetamos nuestras vidas a Él, entonces Él nos justifica a nosotros, nos declara justos delante del Padre. Esa es la justificación. Y es el Espíritu Santo que tiene este ministerio, que nos hace comprender que todo aquello que hicimos, ya el Padre lo olvidó. Él dijo, ya no me acordaré más de eso que hiciste. Lo borré y a eso se fue como al fondo de la mar, dice la palabra. Y nos dice, eres una nueva criatura, desde ese día eres hijo o hija de Dios. Y estás ahora con el Espíritu Santo que está contigo, dirigiéndote, ayudándote a comprender, exhortándote, dándote consolación cuando estás por desanimarte, etc. El ministerio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo tú vas a ir conociendo a Dios más poderosamente. Prepárate, pero primero prepara tu corazón para que no seas de aquellos que ven algo, lo creen por un tiempo y luego se olvidan. Porque Dios a esas personas le llama infieles, personas que desobedecen, que les resisten al Espíritu. Sigo leyendo.
Voy al versículo 10, dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta hoy, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Paremos ahí. Eso es maravilloso. Aleluya. Aleluya. Hay esperanza para cada israelita de conocer al Mesías, porque el Espíritu Santo les puede hablar a ellos también. Y Dios está buscando en su pueblo personas que ya conocieron al Señor y comienzan ahora la tarea de hablarle a ellos mismos. Gracias a Dios, nosotros, la Iglesia Nueva Vida, estamos apoyando un ministerio en Israel. Un israelita judío que está allá predicando. Y Dios nos ha permitido entonces también poder contribuir de esa manera a aquellos que están allá. Pero Dios nos ha puesto en las naciones también a predicarle a aquellos que son gentiles. Aleluya. Y a los que estamos aquí, el Señor nos habla y nos ministra y nos dice que esta gloria es más eminente que la anterior. Aquí vemos que hay esperanza para cada persona, porque aquellos tienen un velo de la ley, pero la mayoría de personas tienen un velo sucio de tantas cosas que ha hecho, que ha vivido, que ha mirado, que ha entendido como si fuera verdad y es mentira, y están en tinieblas. Pero cuando se conviertan al Señor, todas esas tinieblas se irán y entonces veremos diferente. Hermanos queridos, tenemos todos que pedir a Dios que nos revele su gloria, y Dios quiere hacerlo. Pero vuelvo y les repito, Dios espera que seamos conscientes de que si Él viene a nosotros en una revelación especial y está dispuesto a hacerlo, con el que menos espere, Dios está dispuesto a hacerlo. Dios no hace acepción de personas. Dios está buscando corazones sinceros en los cuales pueda confiar y entregar. Prepárate a alguna visión que venga de parte de Dios. Prepárate a alguna revelación especial de parte de Dios para algo que tú tengas que hacer, porque eso es Dios. Dice el versículo 18 en ese capítulo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que tú y yo, que hemos conocido a Cristo Jesús, lo que ha hecho, lo que ha dicho, lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, cuando estamos en su presencia, es como mirando la gloria del Señor directamente, como en un espejo. Y por esa gloria, nosotros estamos siendo transformados. Cada vez que vamos recibiendo nuevas revelaciones de parte de Dios, entendimiento de la palabra, cada vez que vamos profundizando más y más, nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria, dice, como por el Espíritu Santo. Él es que está haciendo la obra. Él fue que empezó la buena obra en ti y en mí, la va perfeccionando cada día hasta el día de Cristo.
Vamos a ver ahora lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Aquí hay una serie de advertencias del apóstol Pedro para todos nosotros, que es importante siempre tenerlas muy en cuenta. Dice el versículo 13, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Paremos allí. Nos recuerda el apóstol Pedro en esa carta que como hijos que Dios espera obediencia, espera lealtad, fidelidad. Dice que no seamos como mirando atrás y querer hacer lo que antes hacíamos. No nos conformemos otra vez a lo que antes hacíamos. Conformarse significa tomar forma. Es como viene la idea de lo que era y tomó forma y se convirtió en aquello que era. Dice, no lo hagas más. Más bien ahora, dice, reconoce, Dios es santo, santo, santo. Y nos dice, sean ustedes santos también. Santo no quiere decir que andemos ahora con una aureola encima, sino que nosotros por nuestro diario vivir mostremos que no estamos mezclados con las cosas de las tinieblas. A lo que Dios llama pecado, nosotros también, y nos alejamos de eso. Y a lo que Dios llama puro, perfecto, amable, bueno, entonces eso buscamos, demostrando que somos de Dios. Eso quiere Dios. Y como dice aquí, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice el verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese no dice conducíos con terror, no es estar asustado, no, es temor de Dios. Señor, ayúdame, no te quiero ofender, Señor, no, ayúdame, Padre, Espíritu Santo, ven conmigo. Ese buscar de Dios cuando las cosas aprietan, cuando el enemigo quiere atacar y dice, de esta no me sale vivo, tú verás. Pero tú puedes estar firme en Dios y el Señor te va a dar la fortaleza para resistir. Como dice aquí, que nosotros debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación en la tierra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Paremos ahí. Quiere decir que nosotros podemos ver la gloria de Dios, pero no es porque Moisés subió a aquel monte en obediencia a lo que Dios le había dicho, sino porque Cristo bajó a la tierra y derramó su sangre. Y por esa causa Dios ha dado a la humanidad la oportunidad de tener una nueva vida, un cambio radical en sus vidas, cada uno de nosotros. Estoy casi concluyendo. Voy a ir a dos lugares más. En Apocalipsis, vamos a ir allí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Es importante esto porque, como les he dicho ya en varias oportunidades, Dios mira el corazón.
Dios está atento a lo que hay en nosotros. Los pensamientos nuestros, Dios los conoce. Las palabras que decimos, Dios las ha oído. Lo que nosotros estamos decidiendo, Dios lo sabe. Dice Jeremías 17, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios mismo dice, yo pruebo la mente, escudriño el corazón y veo lo que hay allí. Las intenciones del pensamiento ya yo las conozco. Por eso lo que dice a esta iglesia es importantísimo para nosotros también. Dice capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Paremos allí. Démonos cuenta. Dios aquí le dice todo lo bueno que ha hecho, todo lo correcto. Sí, lo reconoce, pero hay algo que se te escapó. Tu primer amor, esa pasión cuando Cristo vino a tu vida, ese agradecimiento tan fuerte, Padre, cuando entendiste que Dios te ha librado del infierno, que Dios ahora te ha dado vida eterna, esperanza eterna, que cuando tengas que partir de esta tierra, tú dices, pero yo sé a dónde voy porque soy de Cristo. Y todo eso que te emocionaba, con el transcurrir del tiempo se puede ir apagando. Lo tomas ya como algo rutinario. Hasta la oración se puede volver rutinaria. Muchas veces estás haciendo algo, sí, porque tengo que hacerlo, es para el Señor, tú sabes, para su gloria. Pero ¿dónde está la pasión? ¿Dónde está? Es para el Señor, hermano, que me ha dado este día para que le sirva, etcétera. Dice, el primer amor no está allí. Luego le dice, arrepiéntete, porque si ese primer amor no vuelve, te quito de ese sitio donde estás. ¡Wow! Uno diría, Señor, pero tú me has dicho de todo el trabajo que he hecho, la paciencia, cómo he soportado tantas cosas. Sí, pero esto es demasiado valioso también. Démonos cuenta que Dios espera de nosotros que seamos fieles en todo. Y no hay nadie que pueda decir, imposible. ¿Quién puede ser? Todo el que quiera lo puede ser porque el Espíritu Santo le va a ayudar a lograrlo. Es cuestión de la voluntad. Es cuestión de decidirlo. Voy a hacer, Señor. Y cualquier día, ya verás, te voy a acechar a ver si no cae. No vas a caer, te dice el Señor. Porque el que está contigo te va a sostener. Dice, estaré contigo donde quiera que andes, donde quiera que vayas. Si tienes que pasar por aguas profundas, no te vas a ahogar, yo estoy allí. Si vas a pasar por algún momento de fuego, tranquilo, no te vas a quemar. Dios dice, yo estaré contigo. Vivimos confiados que Dios está con nosotros, por eso podemos mantenernos firmes en la decisión de querer vivir para Dios. Y no para el mundo, y no para los hombres, y no para las tradiciones humanas, para Dios. Dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Tú piensas vencer? Una pregunta.
¿Tú crees que puedes vencer? Di que sí fuerte, porque si no hay duda en ti. Al que venciere, tú dices, yo venceré porque estoy en Cristo y Cristo está en mí, su Espíritu está en mí, yo venceré. Bendito sea el Señor. Tú puedes decir conmigo, yo venceré. Más fuerte, yo venceré. Porque el Espíritu Santo está conmigo. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y voy a concluir el mensaje en el libro de Isaías, capítulo 60, los versículos 1 y 2. Isaías 60, versículo 1, dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levántate, resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre tu vida. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios por eso tan glorioso que el Señor nos muestra, que se acerca. Vamos a tener experiencias de parte de Dios que no podemos imaginar. Tenemos, hermanos queridos, que reconocer siempre nuestra responsabilidad a no dejarnos engañar por el engañador, a no dejarnos como amedrentar por aquellos que están tratando de hacernos desviar. Mantengámonos firmes en el Señor hasta el día del fin. Recuerda, nadie sabe cuándo será su último día aquí en la tierra, ¿verdad que no? Nadie. Ni siquiera los médicos dicen, ya no pasa de hoy, tú no sabes. Jesucristo hasta personas que llevaban a enterrar levantó, y personas que tenía 4 días muertos levantó. No hay nada imposible para Dios. Pero también nadie puede decir, yo tengo una salud como nadie se imaginaba. Cuidado. Puede ser que mañana el Señor te dice, orgulloso, mañana te vas. Quiere decir que debemos mirar cada día como si fuera el último día. En el sentido de procurar no caer ese día. Cada día tú, Señor, ayúdame hoy, no quiero caer, no te quiero ofender hoy. Cada día llegará el día cuando ya no se lo tienes que decir, porque ya estás en su presencia. Pero de esa manera, Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. De esa manera tú siempre estarás sin que haya ningún reproche de parte de Dios. Dios nunca va a decir, pero tengo esto contra ti, que fallaste. Y dirás, nadie falla, cualquiera puede fallar. Y el Espíritu Santo inmediatamente dice, lo hiciste mal, arrepiente. Ay, sí, Señor. Inmediatamente te pones a cuentas con Dios. Eso quiere Dios, que nosotros seamos honestos, que no llamemos que estamos bien. Cuando el Espíritu nos redarguye, me dice, ahí hay algo que no está bien. No nos ofendamos. De hecho, no nos ofendamos si en alguna prédica el Señor trae un versículo que tú dices, ¿qué pasó aquí? Bueno, yo no te conozco, lo que hiciste, donde fuiste, Dios sí sabe y quiere salvarte, quiere limpiarte, quiere quitarte eso que es un obstáculo. Entonces, hermanos queridos, si hay aquí alguna persona, yo sé que todos anhelamos ver la gloria de Dios que se manifieste, pero cuando Dios revela su gloria, ya estamos mirando todo lo que Él espera de nosotros. Pero sería lo mejor que nos puede pasar. Caminar diariamente guiados por el Espíritu Santo, eso no tiene comparación. Que tú puedas ver milagros, señales, prodigios. En el siglo en que estamos, ¿quién no? Si cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Algo mayor puede pasar en esta generación, y yo lo creo y estoy esperándolo, que el Señor se manifieste con poder en toda la tierra. Aleluya. Entonces, si estás aquí y hoy quisieras ponerte a cuentas con Dios, si eres como esa iglesia
Sí, has hecho bien, 1, 2, 3, 9 de 10. Sí, pero el punto 10 es demasiado importante también. Para Dios 90 no es 100. No es es casi. Entonces, si quieres recibir de parte de Dios esa fortaleza, la fortaleza que da su Santo Espíritu, entrega tu vida de todo corazón a Dios. Haz que Dios vea tu corazón y dice, es con toda sinceridad que lo está haciendo. Y a partir de allí tu vida va a cambiar. Porque Dios entonces va a tomar eso que de tu voluntad estás haciendo y Él ahora en su justicia viene a hacer a ti lo que tú estás esperando. Darte eso tan glorioso que tiene preparado para ti. Vamos a orar y cualquier persona que hoy quiera entregar su vida al Señor Jesucristo, recibiendo su gracia, comprendiendo que Jesús vino a la tierra para perdonar tus pecados también, para que su sangre sea suficiente, para que el Padre te perdone y envíe sobre ti su Santo Espíritu que va a morar en ti. Reconoce que no has vivido tu vida como Dios ha esperado. Y en esta hora dile, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo reconozco, comprendo y me arrepiento de todo aquello que he hecho que te ha ofendido, todo pecado, todas aquellas cosas que me separaban de ti, Señor. En esta hora, Dios eterno, perdóname, dile, límpiame, Señor, purifica mi alma, mi corazón, todo mi ser. Hazme, Señor, sentir tu Santo Espíritu, lo cual me indicará, Señor, que he sido perdonado, limpiado, librado de todo mal. Y Señor, en esta hora, recíbeme como tu hijo, hija. Yo recibo tu Espíritu Santo en esta hora y te agradezco porque tú me has escuchado, Señor, y has mostrado tu misericordia sobre mí una vez más. Gracias, Padre amado. En esta hora, Dios, te pido también que sigas revelándote a mi vida y que yo te pueda conocer profundamente. Gracias porque tu Espíritu me ha de guiar a toda verdad para que eso sea una realidad. Y en el nombre de Jesús, aquellas personas que aunque has estado con el Señor algún tiempo, mucho o poco, pero el Señor te dice, pero tengo esto contra ti todavía. Hermano, hermana, el Espíritu es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Si ha habido una inquietud, la Biblia le llama eso un redarguir, como ay, ¿qué hay allí? Todo está apagado, no se ve nada y de repente sale algo por ahí. ¿Y eso que está ahí en esa esquinita, qué es? Ese redarguir del Señor. Respóndele a Él y dile, Padre, tú conoces todo. Nada ni nadie se puede escapar de ti. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dice tu palabra. ¿A dónde me iré de tu presencia? A ningún lugar, porque tu presencia está en todo lugar. Señor, pídele perdón a Dios por esas cosas que Dios te ha mostrado. Esas cosas que tú conoces que no estaban correctas. Y el Espíritu hoy una vez más, por misericordia, te lo vuelve a mostrar. Pero ahora dándote una opción gloriosa. Que si lo haces de todo corazón, ya el enemigo no va a tener más que ver contigo, porque sabrás cómo contestarle y cómo actuar. Padre, escucha cada oración también. Y gracias por todo lo que hoy nos has entregado, Dios. Recibimos tu perdón, recibimos tu misericordia, recibimos, Señor, ese anhelo tuyo por revelar a nosotros tu gloria. Y recibimos, Señor, la fortaleza que solo tu Espíritu nos puede dar. Y a ti te daremos siempre el honor y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya.